Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirman que están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con esta sesión. Solamente indicarles que la otra semana voy a subir las indicaciones para la tarea que van a realizar en grupo, ¿verdad? La tarea del ciclo. Y también ahora les acabo de subir el material al aula hace un momento. Sobre la clase de este día y la continuación de la clase de este día y el material para la siguiente sesión, las siguientes sesiones antes del parcial. Creo que una o dos presentaciones son las que me faltan, pero las voy a subir en el transcurso del fin de semana. Bien, entonces nos habíamos quedado revisando la parte de la seguridad física y lógica. Habíamos comenzado a ver, ¿verdad? Que eran unos elementos pues esenciales para la seguridad en el data center, ¿verdad? Que era el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, en cuanto a la seguridad física, habíamos comenzado a revisar sobre los elementos que nos representan un riesgo, ¿verdad? O que por lo menos para las políticas de seguridad deben ser consideradas dentro del entorno organizacional. Y entre ellas, pues teníamos los incendios, teníamos las inundaciones, algunas condiciones climatológicas, habían también señales de radar, mencionaba, instalaciones eléctricas, ¿verdad? Problemas con cables, ¿verdad? Conexiones. También hablaba sobre la ergonomía y el acceso físico o el control de personas. Entonces, respecto a ello, pues eran elementos que hay que tener en cuenta para llevar a cabo, para dar seguridad, ¿verdad? En el data center en cuanto al acceso físico, ¿verdad? Y la seguridad física de esta parte. En cuanto a la seguridad lógica, pues habíamos comenzado también a ver los elementos importantes a tener en cuenta como la identificación y la autenticación de los usuarios, ¿verdad? En las aplicaciones, los roles que se pueden definir o que se deben definir, tener definidos, diferentes transacciones, ¿verdad? Las limitaciones en las aplicaciones para poder eh, asignar a las personas indicadas, ¿verdad? Algún acceso a alguna aplicación o alguna sección de una aplicación, ¿verdad? Las modalidades de acceso, ¿verdad? Hablábamos también sobre las ubicaciones y los horarios, ¿verdad? Que es necesario tener en cuenta, pues, estos elementos. Y hablábamos sobre controles internos dentro de esta parte de la seguridad lógica, ¿verdad? Que había que tener en cuenta, pues, el uso de contraseñas, encriptaciones, listas de control de acceso, límites en las propias interfaces de usuario. Y en la parte externa, pues hablábamos elementos importantes como la consideración de los firewall, ¿verdad? El acceso de personal subcontratado o pasantes, consultores, etcétera, y accesos públicos y de administración como tal. Entonces nos habíamos quedado en esa parte y vamos a continuar revisando la presentación. En cuanto a la presentación, nos habíamos quedado en la política de seguridad, ¿verdad? La seguridad lógica decía que la política de seguridad que se desarrolla respecto a la seguridad lógica debe guiar decisiones referidas a la determinación de controles de acceso y especificando las consideraciones necesarias para el establecimiento de perfiles de usuario. Es decir, estas políticas deben estar encaminadas o deben estar enmarcadas, ¿verdad? Bajo un estándar, ¿verdad? Que defina o que al final, pues, logre cumplir los objetivos para los cuales se han declarado, se han establecido los perfiles de usuario, ¿verdad? Deben estar contemplados en estas políticas para poderse materializar, ¿verdad? Para poderse ejecutar. La definición de estos permisos de control de acceso requiere determinar cuál será el nivel de seguridad necesario sobre los datos, ¿verdad? Es decir, que aquí es necesario clasificar toda la información que está dentro de la organización, la información que producen los sistemas de información, las aplicaciones que producen las áreas o los departamentos, para en base a eso poder determinar cuáles van a ser los niveles o los perfiles de usuario, por ejemplo.
Con esto, pues, se va a determinar el riesgo que va a producir una eventual exposición de la misma a usuarios no autorizados. Con esto, pues, si nosotros tenemos considerados controles de acceso, ¿verdad? Y por ende, pues, perfiles de usuario, vamos a poder minimizar, ¿verdad? El acceso no autorizado a las aplicaciones de forma lógica, ¿verdad? O a los sistemas que estén dentro de la organización contemplados, ¿verdad? Que se utilicen. Luego, pues, así los diversos niveles de información requerirán diferentes medidas y niveles de seguridad, obvio, ¿verdad? Pues ahí va a depender el tipo de usuario, si es un usuario operativo, si es un usuario de la parte estratégica o táctica, ¿verdad? Va a depender porque generalmente pues los niveles estratégicos prácticamente solo son informes los que se van a trasladar o los que se van a hacer ver, ¿verdad? Y no van a tener mayor manipulación de interfaces, ¿verdad? En algunos casos. También para iniciar la implementación de estas políticas o de estas medidas, ¿verdad? Que se tomen dentro de la organización, es conveniente comenzar definiendo las medidas de seguridad sobre la información más sensible o las aplicaciones más críticas. Es decir, después que tenemos clasificado todo lo que son la información dentro de la organización, vamos a ir entonces a revisar cuál es la más sensible, pero también vamos a ir a revisar las aplicaciones, ¿verdad? Cuáles son las más críticas y cuáles van a tener un mayor grado de prioridad en cuanto a operatividad, ¿verdad? A aquellas que nos hacen pues que la razón de ser de la organización esté ahí, ¿verdad? Día con día. Entonces, es necesario establecer una prioridad, ¿verdad? Criticidad, dependiendo pues de la importancia de la aplicación en ese caso, o de las relaciones o de los sistemas informáticos. Una vez clasificados los datos, deberán establecerse las medidas de seguridad para cada uno de los niveles. Luego, un programa específico para la administración de los usuarios informáticos desarrollado sobre la base de las consideraciones expuestas puede construir un compromiso vacío si no existe una conciencia de seguridad organizacional. Y esto quizás es todo lo que se ha venido repitiendo, ¿verdad? Que no es muy importante que esto sea parte del día a día de la organización. Es decir, que todos los usuarios tengan en cuenta el por qué se está realizando diferentes acciones, ¿verdad? Diferentes medidas. Que sea del conocimiento de toda la organización, ¿verdad? Todas las políticas que se implementen, todas las medidas que sean consideradas para la correcta aplicación pues, o funcionamiento o marcha de todas las aplicaciones. Luego, también el compromiso, ¿verdad? Aparte de la parte operativa, ¿verdad? De los empleados, también el compromiso de la alta dirección, el apoyo, ¿verdad? Que se debe alcanzar. Al final debemos lograr una conciencia dentro de la organización, para cada uno de los empleados, ¿verdad? Para que los objetivos de realizar esos controles dentro de las políticas realmente se cumplan, ¿verdad? Y pues ahí podemos implementar diferentes medidas, ¿verdad? Y ahí pues menciona el establecimiento de compromisos firmados por el personal donde se especifique la responsabilidad de cada uno. Es decir, usted tiene acceso a diferentes interfaces dentro de una aplicación y usted tiene acceso a cierta información confidencial y pues se le puede hacer firmar a los usuarios, ¿verdad? Que esa información es de uso únicamente, bueno, de uso confidencial, ¿verdad? Y únicamente para fines que se ameriten, ¿verdad? No puede divulgar la información, no puede hacer uso propio, ¿verdad? Sobre esa información a conveniencia, ¿verdad? Entonces, debemos evaluar si dentro de las políticas, ¿verdad? Cuando estamos realizando la auditoría, existen estos compromisos o de qué forma se realizan estos compromisos dentro de la organización. Pero además de este compromiso debe existir una concientización, y era lo que les mencionaba, ¿verdad? Si usted no realiza, no concientiza al personal,
no todos son informáticos, ¿verdad? Entonces no todos van a ver cuál es el riesgo, ¿verdad? De no cumplir con ciertas medidas. Eh, y ahí dice que hacia el personal en donde se remarque la importancia de la información y las consecuencias posibles de su pérdida o apropiación de la misma por agentes extraños a la organización. Que tengan claro también dentro de ese documento, por ejemplo, donde tienen conocimiento de las medidas y del tipo de información que manejan, que se le haga ver pues cuáles son las posibles transgresiones a las que se va a ver implicado, ¿verdad? Luego de haber roto alguna de estos acuerdos o de estas reglas. Es necesario que se conozca porque si no lo sabe, pues dice, bueno, al final no me hacen nada, ¿verdad? Entonces no, esta información pues no se vuelve tan importante para la organización, desde el pensamiento de la persona que infringe, ¿verdad? También está la parte de administración de usuario, ¿verdad? La organización del personal lleva generalmente 4 pasos. La definición del puesto, ¿verdad? Obviamente, pues ahí va a contemplarse la máxima separación de funciones posible para evitar la concentración, obviamente, ¿verdad? De información dentro de una sola persona. Y el otorgamiento del mínimo permiso de acceso requerido por cada puesto para la ejecución de las tareas asignadas. Entonces, acá puedes definir claramente cuáles son las funciones de cada puesto, ¿verdad? Para poder posteriormente, pues, hacer los accesos, ¿verdad? En las aplicaciones, poder crear los perfiles de usuario, ¿verdad? Pero teniendo la base de la parte administrativa, en donde se define, pues, el tipo de puesto el que está desempeñando el empleado. La determinación de la sensibilidad del puesto, para esto es necesario determinar si la función requiere permisos riesgosos que le permitan alterar procesos, perpetrar fraudes o visualizar información confidencial. Cuando usted lo están entrenando, ¿verdad? Para cierto trabajo, las primeras veces uno entra en entornos de prueba, ¿verdad? O en entornos en donde no están en producción. Entonces, los primeros pininos dentro de la organización, siempre la mayoría de empresas grandes, ¿verdad? Bien establecidas, tienen pues ambientes en donde usted puede ir maniobrando, ¿verdad? O ir revisando, acoplándose a las interfaces. Pero estas pues deben ser designadas con el debido permiso, ¿verdad? Poco a poco pues se le van habilitando muchas más responsabilidades y se le va pues habilitando muchos más perfiles dentro de las aplicaciones, ¿verdad? Se le van mejorando o se le van habilitando mucho más funcionalidades. La elección de la persona para cada puesto, ¿verdad? Requiere considerar los requerimientos de experiencia y conocimientos técnicos necesarios para cada puesto. Es necesario, pues, que las personas conozcan, ¿verdad?, sobre cuál es la importancia, ¿verdad?, de manejar, por ejemplo, ciertas aplicaciones, ¿verdad? Cuál es la importancia de no modificar o de tener del debido cuidado, ¿verdad? De modificar aplicaciones, información dentro de una base de datos, ¿verdad? Y que sepa que todo esté registrado, ¿verdad? Que sepa que todo va a quedar registrado, que pues va a haber un impacto, ¿verdad? Grande si manipula la información. Asimismo, para los puestos definidos como críticos puede requerirse una verificación de los antecedentes personales. Esto pues prácticamente se hace en todos los trabajos donde uno va, ¿verdad? Le piden, en este caso podría ser la constancia piden 2 constancias, creo que una puede ser como de la policía y otra creo que de antecedentes penales. Esos pueden servir de insumo para seguir un proceso, ¿verdad? Para verificar el tipo de persona, del puesto al que está aplicando, ¿verdad? Y pues los permisos que se le van a otorgar dentro de la organización, ¿verdad? El entrenamiento inicial y continuo del empleado. Cuando esta persona seleccionada ingresa a la organización, además de sus responsabilidades individuales para la ejecución de tareas que se le designen, deben comunicársele las políticas organizacionales haciendo hincapié en la política de seguridad. El individuo debe conocer las disposiciones organizacionales, su responsabilidad en cuanto a la seguridad informática y lo que se espera de él. Entonces acá lo que les mencionaba, ¿verdad? Hay que dar una inducción, o sea, generalmente se da una inducción, que prácticamente a veces es una inducción de un día, 2 días, o dependiendo, ¿verdad?
la importancia del puesto que usted está desempeñando ahí y puede verificar, ¿verdad? O se le van a asignar las responsabilidades, pero debe haber una previa inducción, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las tareas diarias, mensuales? Puede ser cuál es la importancia del cargo que está desempeñando, ¿verdad? Pero dice que hay que hacer hincapié en las políticas de seguridad, ¿sí? Usted va a poder acceder un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Va a tener un descanso, puede consultar únicamente sitios en internet y extraer información únicamente, por ejemplo, si está estudiando, si tiene alguna tarea, ¿verdad? En su horario de almuerzo. Puede ser que no se le diga que no puede tener acceso a otros servidores de correo electrónico, sino el organizacional, ¿verdad? El que está implementado en la organización, que tal vez no va a poder adjuntar archivos de cierto tamaño, etcétera. Entonces, todo eso pues se le va indicando, ¿verdad? Se le dice inicialmente, se le da a conocer, se le explica para que él sepa también cuáles van a ser las implicaciones, ¿verdad? En caso de llegar a fallar. Entonces, en resumen, ¿verdad? Tenemos todo lo que hemos visto, ya podemos tener ciertas consideraciones para realizar una auditoría, ¿verdad? Ya tenemos conocimiento sobre ciertos aspectos y estos aspectos los vamos a enmarcar y los vamos a ir a buscar a COVID, ¿verdad? Pero antes de meternos a eso, hacemos un breve resumen y vimos aspectos, por ejemplo, los aspectos de incendio, ¿verdad? Que eran parte de los elementos de la seguridad física que había que tener en cuenta, ¿verdad? Ahí menciona desarrollar un sistema de detección de incendios, emplear material resistente al fuego para salvaguardar los equipos del data center. En cuanto al suministro eléctrico, pues cumplir con la normativa, un estándar, ¿verdad? Con el que pues minimizamos todos los riesgos, incorporar sistemas de alimentación interrumpida, evaluar la adquisición de un grupo de personas que conozcan, ¿verdad? Sobre el área, ¿verdad? Que sepan y que estén certificando, ¿verdad? Que los puntos eléctricos, en este caso, pues estén de acuerdo a ciertas normas, realizar pruebas periódicas de los sistemas. Esto es bien importante hacerlo del conocimiento de las autoridades en la organización porque muchas veces las personas que no son del área confunden que todo lo que todo lo que eche una lucecita es informática, ¿verdad? Entonces, no necesariamente todo lo que eche una lucecita es responsabilidad del área de informática, sino que debe haber cierto personal capacitado, ¿verdad? Técnicamente, que demuestre ciertas habilidades, ¿verdad? Puede ser con diplomas, puede ser con títulos, etcétera. Cuáles son sus habilidades para poder ejercer o poder, por ejemplo, implementar estándares dentro del data center, ¿verdad? Como los que les acabo de hablar, que son del suministro eléctrico. Realizar pruebas periódicas, ¿verdad? En esos sistemas. En cuanto a la seguridad, pues acceso restringido a la sala, ¿verdad? Seguridad física, implementar algún método, ¿verdad? Algún sistema, ¿verdad? Para el ingreso de personal interno o externo dentro de la organización a el área de data center. En el caso, pues, dice también acompañar en todo momento al personal externo, mantenimiento solo a cargo de profesionales, ¿verdad? Ahí pues entra lo que les mencionaba, pedir los debidos atestados, ¿verdad? Si el caso, pues, existe una consultoría dentro de la empresa, la organización, asegurarnos que la persona que va a llegar a realizar un mantenimiento, por ejemplo, sea pues la más competente, para proteger la información e implementar el acceso a reconocimiento de huella digital. Bueno, eso es un ejemplo, ¿verdad? No ingresar elementos ajenos a la sala de servidores. Todos estos pueden ser elementos que ustedes consideren hallazgos cuando vayan a realizar una auditoría, ¿verdad? Si lo están revisando, por ejemplo, puede decir que hizo una inspección en el data center y no encontró el piso falso adecuado, ¿verdad? O no había piso falso dentro del data center, no existían extintores. Puede ser que usted diga que el rack donde están los servidores no cuentan con una protección de seguridad, es decir, no están bajo llave o no cuentan con puertas traseras delanteras.
no hay un sistema de protección ininterrumpido, ¿verdad? El material que se resguarda dentro del data center prácticamente la usan de bodega, etcétera. Entonces, esos pueden ser elementos o hallazgos que ustedes vayan a revisar, vayan a encontrar. En cuanto a refrigeración, pues hay parte como del aire acondicionado, ¿verdad? La temperatura que se va a mantener dentro de para evitar posibles fallas o sobrecalentamiento, ¿verdad? Para de los servidores. Los cables igual que estén etiquetados, ¿verdad? No solo en el data center, sino que también estén etiquetados en cada punto de red, ¿verdad? De dispositivo usuario final y que estén implementados bajo ciertos estándares, ¿verdad? También. Ahí pues menciona separar los cables de suministro eléctrico de los de comunicaciones, ¿verdad? Obviamente esto pues es un factor que afecta mucho a la transmisión de datos. El suelo y el techo, ¿verdad? Habilitar un suelo falso para elevar los equipos, disponer un techo técnico para facilitar la distribución del cableado, ¿verdad? Revisar que los cables pues cumplan con la norma, ¿verdad? Verificar que estén en orden, que estén clasificados, categorizados y etiquetados, ¿verdad? Que hayan medidas de prevención, como hacer copias de seguridad periódicas, ¿verdad? El ambiente climatizado y mantenimientos periódicos. Entonces, esa es parte de las consideraciones que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hacernos ciertas preguntas y vamos a preguntar, con todo lo que hemos visto, nos vamos a preguntar, ¿verdad? Con todo lo que hemos visto sobre los estándares en el data center y la parte de seguridad física y lógica, vamos a preguntarnos a qué dominio en COVID, a qué proceso y prácticas u objetivos de control corresponde la valoración de los aspectos que acabamos de ver y los que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? Que eran en cuanto a seguridad lógica y seguridad física para el ejemplo de ¿verdad? Y qué normativa es aplicable. Entonces, en la identificación de dominios y procesos, pues tenemos entregar, dar servicio y soporte, ¿verdad? El DSS. En el proceso, pues tenemos gestionar los servicios de seguridad, el DSS 05. Entre las prácticas claves tenemos desde la DSS 0501 a la DS 0507. Y vamos a tener acá, pues, el manual de políticas que va a ser la guía. Entonces, aquí tenemos las prácticas de este dominio, ¿verdad? Tenemos por acá en el número 5, gestionar el acceso físico a los activos de TI. Entonces, se asemeja mucho a la parte de la seguridad física, ¿verdad? Gestionar la identidad del usuario y acceso lógico. Entonces, se asemeja mucho a la parte de la seguridad, la parte lógica, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar con la identificación de las prácticas. Entonces nos vamos efectivamente al DSS 0505 que corresponde a gestionar el acceso físico a los activos de TI. Revisemos qué nos dice este proceso. Definir e implementar procedimientos para conceder, limitar y revocar acceso a locales, edificios, áreas de acuerdo con la necesidad del negocio, incluyendo emergencia. El acceso a locales, edificios y áreas debe estar justificado, autorizado, registrado, supervisado. Esto aplicará a todas las personas que entren en los locales, incluyendo empleados, empleados temporales, clientes, vendedores, visitantes o cualquier otra tercera parte. Entonces acá, si se fijan, este subproceso, podemos decir, del dominio de COVID, me está diciendo que este es un estándar. Recuerden que este es un marco de trabajo. Entonces, para el área de TI, el DSS 05, el DSS 0505 me dice que de esta forma voy a gestionar el acceso físico a los activos de TI. Entonces, usted como auditor viene, revisa esa práctica de gestión, ¿verdad? Y revisa que entonces debe haber algo implementado, ¿verdad? Primero, pues una parte, un documento, ¿verdad? En donde identifique cuáles son los diferentes tipos de acceso que van a existir, cuál va a ser el procedimiento que van a realizar, que esté sustentado o que sustente este subproceso. Dentro de las actividades que contempla este subproceso de COVID,
habla, por ejemplo, gestionar las peticiones y concesiones de acceso a las instalaciones de procesamiento. Las peticiones formales de acceso deben ser contempladas, autorizadas por la dirección de una ubicación de TI. ¿Qué se les ocurre que empiece a pedir acá con esto de peticiones formales de acceso? Que significa que debe existir una persona que autorice una solicitud, ¿verdad? Entonces, previo a ello debe haber una solicitud, debe haber un formulario, llámese impreso, preimpreso, ya sea físico en un sistema, ¿verdad? Se debe gestionar una solicitud en donde se ingrese que, por ejemplo, un nuevo empleado ha ingresado, ¿verdad? Y necesitamos pues entregarle una tarjeta de acceso, ¿verdad? Va a tener acceso al ala A del edificio central, por ejemplo. Entonces se le crea, ¿verdad? Se llena un formulario, ¿verdad? Donde la solicitud puede ser que la haga el superior, ¿verdad? Y va a haber una persona que la va a autorizar. Ok, este es un empleado nuevo, atestaron los documentos, ¿verdad? Y va a desarrollar el cargo desarrollador de sistemas, etcétera. Entonces viene la persona, autoriza y avala, ¿verdad? Que esta persona es nueva, ingresado, y pues devuelve el formulario y la persona que sigue haciendo la solicitud sigue un flujo, ¿verdad? Luego pasa entonces eh, al área correspondiente, ¿verdad? Para que se le asigne los accesos requeridos, ¿verdad? En este caso, pues se le puede entregar una tarjeta, se hace el enrolamiento ya sea con el rostro, ¿verdad? La huella digital, etcétera. Entonces, los formularios dice deberían identificar específicamente las áreas a las que el individuo tiene acceso concedido. El formulario debe estar correctamente estructurado también para poder concederle lo necesario, ¿verdad? A la persona que está ingresando. Y también, obviamente, el que está haciendo la solicitud o la gestión es el que debe estar más claro de qué es lo que le está dando acceso, ¿verdad? Entonces, esa es una actividad. De ahí tenemos asegurar que los perfiles de acceso están actualizados. El acceso a las ubicaciones de TI, salas de servidores, edificios, áreas o zonas debe basarse en funciones de trabajo y responsabilidades, ¿verdad? Eso ya, pues, ya lo vimos. Y dice, importante que acá dice que tienen que estar actualizados. Sí, ¿por qué? Porque si esa persona, inclusive debe haber un mecanismo en el que si esa persona trabajó un año y se retiró, tiene que entregar esas tarjetas de acceso o tiene que entregar todo lo que se le ha dado para poder acceder a las aplicaciones, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de la parte física, pero han sucedido casos, he visto casos, ¿verdad? Que las personas se van y no les piden nada, o sea, olvidaron pedir la tarjeta, ¿verdad? De acceso, y pues esto representa un peligro, un riesgo. Entonces es necesario también que esos estén actualizados o que la persona no se haya movido de área, ¿verdad? Y siga conservando los accesos antiguos, ¿verdad? Se le hayan dado más y no se le hayan quitado los accesos a los que realmente ya no tiene permiso. Registrar y supervisar todos los puntos de entrada de las ubicaciones de TI. Registrar todos los visitantes, ubicación incluyendo contratistas y vendedores. Acá como auditor usted únicamente va a revisar cuál es el sistema implementado dentro de esa organización. Puede ser que sea por medio de vigilantes, puede ser que sea por medio de cámaras de seguridad, puede ser que a la entrada la recepcionista haga el registro de todas las personas que ingresan con número de DUI o únicamente pasan, ¿verdad? Usted debe verificar cuál es el sistema. Ahora, si usted ve falencias en ese sistema implementado, lo mejor es hacer, en ese caso, pues serían las observaciones pertinentes y ver cuáles son las fallas de ese sistema implementado. Y en el caso de que no exista, pues obviamente hacerlo ver, ¿verdad? Instruir a todo el personal para mantener visible la identificación en todo momento. Prevenir la expedición de tarjetas o placas de identidad sin la autorización adecuada. Aquí no se vale prestar, no se vale la olvidé, mira, hazme el favor y me das ingreso, ¿verdad? La identificación dice visible, ahí depende la organización que tanto promueva esto. Hay organizaciones en las que los empleados son muchos, ¿verdad? Entonces es necesario que cada persona se identifique, ¿verdad? Para que no se
cuele cualquier persona dentro de la empresa, ¿verdad? Y que, por ejemplo, al inicio sí generalmente siempre hay vigilantes, ¿verdad? Que por lo menos los vigilantes sepan que es una persona que está entrando a la organización, una persona que tiene acceso y que trabaja ahí. Escoltar a los visitantes en todo momento mientras estén ubicados. Fíjense que esto estén en la ubicación, ¿verdad? Esto es un poco incómodo, ¿verdad? Porque realmente se debe saber manejar esta parte de eh, entre personal y con la persona, o sea, interno, ¿verdad? Entre nosotros, porque vamos a decir, nosotros no somos vigilantes, ¿verdad? Para estar pegados a una persona todo el tiempo, pero también hacer ver de la mejor forma a la persona que ha llegado, ¿verdad? Un consultor, puede ser un cliente, que es una medida de seguridad, ¿verdad? O por lo menos disimular lo más posible, ¿verdad? Que no los estamos controlando, que no los estamos vigilando, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Siempre acompañar a una persona que sea externa a la organización, o si no es externa, como les mencionaba la vez anterior, puede ser el personal de limpieza, ¿verdad? Que entre pues a hacer la limpieza adecuadamente y acompañarla pues mientras esté en el lugar, ¿verdad? Eh, Luego, si se encuentra un individuo que no va acompañado, que no resulta familiar o que no lleva visible la identificación, se debe alertar al personal de seguridad. En las organizaciones donde son poquitos, pues creo que obviamente rápido se dieran cuenta quién pertenece y quién no pertenece a la empresa. Y por eso también la importancia de inducir a las personas, ¿verdad? En la inducción que se le da a la persona, generalmente el encargado de recursos humanos siempre va y presenta con todo el personal al nuevo integrante, ¿verdad? Entonces eso es importante también porque, bueno, pues este nunca lo he visto, ¿verdad? Pero sí, quizás la de recursos humanos se le olvidó llevárselo, a la persona de recursos humanos se le olvidó presentárselo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente todo debe estar, todo debe estar bien vinculado, ¿verdad? Restringir el acceso a las ubicaciones de TI sensibles, estableciendo restricciones en el perímetro, tales como vallas, muros, dispositivos en puertas interiores, exteriores. Asegurar que los dispositivos registren el acceso, ¿verdad? Y disparen una alarma en caso de acceso no autorizado. Ejemplo, esos dispositivos incluyen placas o tarjetas o llaves, teclados, circuitos cerrados de televisión y escáneres biométricos. ¿Verdad? Entonces ahí es bien importante que haya una interacción en esos sistemas, ¿verdad? Que respondan, que tengan una respuesta, ¿verdad? Que se dispare una alarma en caso la persona pues esté intentando ingresar fraudulentamente, ¿verdad? O que en ese caso, pues que si se le da el acceso adecuado, ¿verdad? Pues que tenga un sistema en donde se le puede indicar que ha tenido el acceso, ¿verdad? Y realizar regularmente formación de conciencia en la seguridad física, ¿verdad? Eso pues en los usuarios. Entonces, en base a esas actividades que acabamos de revisar, yo les he subido al aula un documento en Excel que contiene un formato que es este que está acá, que es el que les voy a mostrar ahora. Ese es el formato que se va a utilizar para la realización de un checklist. En este caso, obviamente, que tendría que ser acompañado de una inspección. En la parte, lastimosamente, ustedes no les van a permitir tanto el acceso a este tipo de información que sea tan confidencial, ¿verdad? Puede ser que ustedes dentro de una empresa que deseen realizar una auditoría, eh, pueden hacer una inspección, pero preguntar cosas, por ejemplo, si hay un sistema de monitoreo, ¿verdad? De personal, si existen barreras físicas para poder ingresar a ciertos lugares donde hayan resguardo de activos de TI, etcétera, pero no van a poder ingresar, por ejemplo, como a cuestiones de índole física, lógica, ¿verdad? Que si ustedes quieren saber los permisos, la base de usuarios activos y todo eso, no van a tener acceso. Sin embargo, pues los que más se prestan para este tipo de cosas son las empresas pequeñas, ¿verdad? Que no tienen generalmente para pagar una auditoría, sino que más bien
ellos ven con buenos ojos que se les llega a realizar una auditoría, ¿verdad? Pero obviamente por ser una empresa pequeña, ¿verdad? No van a aplicar todos los dominios de COVID, ¿verdad? En este caso, si fuera una empresa grande en donde estamos hablando de una que administra un data center, un centro de datos, sí podríamos aplicar este dominio. Y si se fijan, son dos subprocesos de ese dominio, ¿verdad? Los que hemos visto ahorita. Entonces, en ese Excel les mencionaba que va a estar el formato de checklist, ¿verdad? Que es pues uno que yo consolidé con todo lo más importante de todos los ejemplos que se han visto. Hay una matriz de riesgos, hay un informe, el ejemplo de un informe de auditoría y también va una matriz de seguimiento. Entonces lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, le colocamos el nombre, ¿verdad? La auditoría para el nombre de la empresa al que se está realizando. Ahí tenemos en el encabezado, pues, el nombre de la empresa, en el caso de que sea una consultora, ¿verdad? Puede ser que si la auditoría es interna, entonces usted le pone el área o departamento que está auditando. La fecha de la auditoría, ¿verdad? Cuando se realiza, puede colocarle inclusive inicio y fin, ¿verdad? El dominio al que está refiriéndose, en este caso es entregar, dar servicio y soporte, y el proceso, gestionar los servicios de seguridad, que era el DSS05. Entonces, abajo usted tiene, bueno, a un lado, perdón, en la parte a su derecha, tenemos en el encabezado tenemos otra parte que se puede llenar, una referencia que en este caso usted puede crear su propio código para poder identificar a qué proceso o en qué ficha está trabajando, ¿verdad? Usted crea pues el, eh, el código, ¿verdad? En ese caso de SS, ¿verdad? Está hablando de ese tipo de dominio. Acceso físico, ¿verdad? La AF01, porque va a ser el primer formulario, ¿verdad? Y así sucesivamente puede ir clasificándolos todos. La fecha, ¿verdad? Quién elaboró y quién revisó ese checklist, por ejemplo. Entonces abajo tenemos los siguientes elementos. Tenemos ítem donde podemos colocar el correlativo, ¿verdad? Según el proceso o subproceso que estemos mencionando. En el control de auditoría vamos a colocar el dominio, perdón, el proceso que estemos revisando, en este caso gestionar los servicios de seguridad. Y vamos a acompañarlo de unas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas que ustedes están viendo son las que se sacan de las actividades que vimos en el cuadro anterior. Luego, como es un checklist, pues sí o no, y ahí le podemos colocar también el campo no aplica y una observación. Para el ejemplo, tenemos relacionados con la gestión del acceso físico, ¿verdad? Dice, existe un formulario oficial para la gestión de acceso al centro de datos. Entonces usted fue, hizo una inspección, llevaba el checklist y preguntó, ¿existe uno? Sí, me lo puede mostrar, ¿verdad? Entonces, un ejemplo o algo que tenga a la mano. Sí, existe, ajá, existe, pero ¿cuál fue la observación? Existe, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque se hace de forma verbal. Fíjese que, y usted puede pedir un formulario reciente, ¿verdad? Un acceso reciente. Entonces usted se va a dar cuenta, porque él no le va a decir no lo usamos, ¿verdad? La persona auditada. Lo que le va a decir, lo que le va a llevar a saber esto es pedir un documento reciente y usted ve que es del 2019 no lo están usando, ¿verdad? ¿Y cuántas personas han ingresado de último? Entonces, esas observaciones son consideradas hallazgos, ¿verdad? O son considerados, se van a trasladar a una matriz de riesgo, ¿verdad? Porque eso ya nos va a ver representando un riesgo. Entonces, lo otro, la evidencia solicitada sobre el formulario de acceso cuentan con las firmas y sellos completos. Sí, ¿verdad? Sí contaba, bueno, aquí podría ser no aplica porque como se vio que no se usan, etcétera. Entonces, pero acá, ¿están con los sellos completos? Sí. Puede ser que usted haya visto que no tengan los sellos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál podría ser la observación? ¿Verdad? Que no se están revisando los formularios para generar accesos, que no se está siguiendo el flujo adecuado, ¿verdad? Existe un control para el ingreso de personas al centro de datos que al menos registre hora y fecha para su fácil identificación, sí.
o no, ¿verdad? No, fíjese, las personas pues solo ingresan porque algunas personas se molestan, entonces no les pedimos mayor información. ¿Existe una revisión periódica del control de ingreso al centro de datos? O sea, sí está, pero no existe, ¿verdad? O sí existe el documento, pero no lo revisan. Se incluye un procedimiento definido en la política de registro de visitas al área del centro de datos, o sea, esto está cimentado en un documento. Entonces, luego de esto, tenemos aquí más ejemplos, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo completo. Aquí, por ejemplo, dice, se incluye en los manuales de recursos humanos la aportación obligatoria de estas tarjetas, existe un procedimiento en caso de extravío. Entonces aquí dice no, vea, no se especifica el uso obligatorio de la aportación de la tarjeta de identificación. O puede ser que sí, sí existe, pero que no se encontró, no hay un procedimiento que diga que cómo el empleado va a seguir para poder reponer la tarjeta y qué es lo que se hace en cuanto a eso, ¿verdad? Entonces este es un formato, ¿verdad? Que es el que les he subido en el Excel. Ahora veamos la matriz de riesgo. Recuerden que en la matriz de riesgo hablábamos sobre probabilidad de impacto, ¿verdad? Y esto nos permitía darle esta clasificación, nos permitía valorar cuáles son los problemas, ¿verdad? O los riesgos que nos van a representar mayor atención en caso de llegarse a materializar. Entonces aquí tenemos incendio, ¿verdad? Probabilidad alta, media, perdón, el impacto alto. Entonces aquí usted va a saber cuál es la ponderación que tiene cada uno de estos elementos para poder definir si el riesgo en ese caso es alto, medio o bajo, o dependiendo de la categorización que usted le dé. Entonces, en esa matriz de riesgos ya identificado, ¿verdad? Nosotros colocamos cuál puede ser el posible riesgo, ¿verdad? Empezamos con la amenaza, vulnerabilidad, recuerden que esta es externa, ¿verdad? Y este es interno, ¿verdad? Es una debilidad. Entonces, decimos que la amenaza puede ser el ingreso de personal no autorizado. La vulnerabilidad, los accesos son concedidos sin autorización y o supervisión. ¿Cuál puede ser el riesgo? Que haya un daño en la infraestructura del área de servidores. La probabilidad es alta o baja, ¿verdad? Dependiendo acá. Y el impacto es alto también. En cuanto a la categorización, pues es la combinación de la probabilidad y el impacto. Y entonces luego vienen los tipos de control, ¿verdad? Revisar en el preventivo, revisar periódicamente los formularios de acceso y asegurar que los datos estén completos y debidamente autorizados. Revisar los roles o perfiles de usuario que hayan sido designados para brindar accesos. Luego, en el detectivo, cotejar con el registro de control de ingresos al centro de datos versus los formularios ingresados. Y un correctivo podría ser redefinir los roles o perfiles de usuario que brindan acceso al centro de datos y establecer medidas disciplinarias para quien no siga los procedimientos. Obviamente que todo esto debe quedar documentado, ¿verdad? Que quedar definido, porque acá se están redefiniendo los roles o revisando los perfiles, pero es porque ya sucedió un incidente, ¿verdad? Ya hubo un intento de ingreso no autorizado. Puede ser también la revisión de las tarjetas, ¿verdad? Que se pueden actualizar, que se puedan verificar cuáles son las que están siendo utilizadas. Entonces, luego de haber verificado esto, les voy a mostrar ya les voy a mostrar el archivo que les digo que les he subido. Entonces, continuando, ya vimos la planificación, ¿verdad? Ya vimos la ejecución, en donde utilizamos el ejemplo del data center, y ahora vamos a revisar el informe y el seguimiento, que prácticamente es prácticamente pues lo más corto, más sencillo, ¿verdad? Pero es donde debemos de tener mayor cuidado, porque aquí lo que vamos a plasmar acá va a ser toda la información que se le va a dar a la alta dirección, a los directivos, a los ejecutivos, para poder verificar, para que ellos verifiquen que todos los activos dentro de la organización están siendo utilizados para el fin que todos ellos esperan y que estén siendo pues administrados correctamente. Entonces, en la construcción del informe, vamos a verificar que existen diferentes tipos.
entre los que está el favorable, desfavorable, con salvedades, de negación de opinión. Cuando el auditor durante la realización de auditoría detecte debilidades, debe comunicarlas a la persona auditada con la mayor prontitud posible, ¿verdad? Un esquema generalmente aceptado de cómo presentar las debilidades es el siguiente: describir la debilidad, indicar el criterio o instrumento de medida que se ha utilizado, indicar los efectos que puede tener el sistema de información, describir la recomendación con la que esta debilidad se podría eliminar y esperar la respuesta de los directivos. Realmente aquí lo importante es el tono con el que usted va a suavizar y va a colocar estas observaciones, ¿verdad? Estas recomendaciones. El auditor únicamente va a recomendar, va a decir qué se va a hacer, pero no va a decir cómo lo van a hacer. Usted no puede ir a decir, mire, el sistema ese de vigilantes que tiene no funciona. Es un sistema que ponga unas cámaras de videovigilancia, un sistema de circuito cerrado. Usted no puede decir qué es lo que van a hacer. Va a decir cómo lo van a hacer. Va a decir qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Cuáles son las debilidades que se encontraron, cuáles son aquellos elementos que están superando o los que están haciendo que los riesgos se vayan a materializar, ¿verdad? Eso es importante hacerlo notar. Y en el informe, pues, vamos a colocar el nombre de la organización, la empresa, así como lo hicimos con el checklist, ¿verdad? Y obviamente que esto lo pueden hacer, ustedes lo van a revisar más adelante, lo vamos a ver más adelante, que puede ser con una descripción, lo pueden hacer por medio de un cuadro, lo pueden hacer por medio de una matriz, lo pueden hacer por medio de una conclusión, etcétera, dependiendo el tipo de auditoría, cómo, qué tan grande es, ¿verdad? No nos va a servir un cuadro, una conclusión, sino nos va a servir una matriz. Entonces, en este caso, pues para el ejemplo que venimos viendo, estamos haciendo una especie de como de formulario, ¿verdad? El nombre del departamento, ¿verdad? De Departamento de Tecnología Informática, el hallazgo número, se le coloca también en este caso estamos haciendo un formulario por cada hallazgo encontrado. Recuerden que los hallazgos los encontramos dentro de la matriz, ¿verdad? Del checklist. Ahí encontramos los hallazgos y los asociamos a la matriz de riesgos también. Entonces el hallazgo dice que los formularios establecidos de manera oficial para la gestión de acceso al centro de datos no son utilizados. Eso es lo que usted encontró. No lo va a decir de otra manera, ¿verdad? Ahí usted va a colocar qué fue lo que no encontró o no existe evidencia de la utilización de formularios, ¿verdad? Para la gestión de acceso dentro de la organización. ¿Cuáles son las observaciones? Como resultado de la evaluación realizada sobre la gestión de peticiones y concesiones de acceso a las instalaciones de procesamiento, se identificó lo siguiente. Se constató que sí existen formularios oficiales para la gestión de accesos al centro de datos y están definidos en las políticas de seguridad del área. Sin embargo, estos formularios no son utilizados para dicho procedimiento. A través de entrevistas con el personal involucrado, se logró identificar que los accesos se solicitan de forma verbal. Se logró identificar que el jefe del área de TI designa a una persona para que maneje el sistema de control de accesos en el enrolamiento de usuarios. Fíjense acá, utilizamos el checklist, pero nos dimos cuenta de forma verbal en una entrevista, ¿verdad?, que los formularios no se utilizaban. Es decir, me enseñaron los formularios, no me percaté que eran formularios antiguos. Sin embargo, en la entrevista, pues me vine a percatar que sí existe una falencia en el caso de que, en el sentido de que no están utilizando. No, si yo le digo, por ejemplo, si yo quiero acceso a una aplicación, ¿verdad? O a un área determinada, yo le digo, él es mi amigo, ¿verdad? Él rapidito me habilita los accesos, ¿verdad? Y ya puedo yo. Entonces ahí usted se da cuenta, ¿verdad? Por medio de la entrevista con las personas involucradas que no se está haciendo el trabajo correcto. Realmente lo puede, y aquí pues es importante identificar el tipo de usuario al que usted va a evaluar, al que va a entrevistar, porque obviamente que una persona informática, ¿verdad? No se va a echar de cabeza diciendo que el amigo le está dando los accesos adecuados o le presta sus accesos. Sin embargo, si es una persona operativa, ¿verdad?
un usuario final y usted le puede preguntar, ¿verdad? Mire, ¿y usted cómo hace para cuando quiere, necesita requerir algún acceso? ¿Firma algún documento? ¿Firma utiliza algún sistema en donde ingresa una solicitud? Y ahí pues usted va a obtener la información que necesita, ¿verdad? Se encontró, dice que hay una persona designada por el jefe del área para que haga esto, ¿verdad? El personal de limpieza, además, y mantenimiento de proveedores se les permite el ingreso con llaves e identificación de usuarios que sí tienen privilegios. Ajá. Entonces, aquí hay un problema también. ¿Por qué? Porque es como que el jefe le preste la tarjeta, ¿verdad? Vaya, voy a entrar a hacer limpieza y ahí ya la persona se va por el jefe, por no moverse con la tarjeta del jefe, ¿verdad? A ingresar al área de servidores. No están siendo supervisados, ¿verdad? Igual con los proveedores. Riesgo de mayor impacto, posible daño en la infraestructura, desconexión de cables, apagado accidental de dispositivos, derrame de líquidos, ataques, manipulación, extracción de información. La recomendación, monitorear y asegurar el cumplimiento de normativas y de la utilización de los medios, canales oficiales y correspondientes para la gestión de accesos al centro de datos, sin excepción. Es decir, sin que porque es el proveedor, ¿verdad? Internet, que porque es el proveedor del mantenimiento, que porque es la persona de limpieza ya es eso a mi amigo, etcétera. No, al delegar funciones, revisar el perfil del puesto, del usuario al que se va a designar, ¿verdad? Entonces, acá pues otro hallazgo, en el mismo se pudo haber colocado también, ¿verdad? Que se le está otorgando, además van las observaciones, pero el hallazgo principal fue que no hay formularios para gestionar estos accesos. Luego el nombre, firma y sello del auditor, y ahí estaría pues identificado ese informe. Luego, posteriormente a esto, eh, usted finaliza la auditoría. Obviamente que antes de hacer ese informe que acaban de revisar, si existen dudas que pueden ser solventadas en el momento, las puede consultar y que sea por escrito, ¿verdad? Puede ser que usted no comprenda cómo funciona bien la lógica del negocio, en ese caso la lógica de esa área o departamento, y necesite una aclaración porque tal vez el checklist no le dio todos los elementos que usted necesita o o la entrevista no logró captar o identificar eso. Entonces es necesario hacer una observación. Pudo haber sido el hallazgo, por ejemplo, que no tenían los sellos y las firmas correspondientes, ¿verdad? Vimos por ahí. No necesariamente significa que no se estén usando, porque posiblemente se le fue y no firmó y selló esos documentos. Eh, ¿Y cómo puedo hacer para subsanarlo? Pues lo que hacemos es, obviamente que no solo agarré un formulario, ¿verdad? Agarré una muestra y revisé y encontré que de 100, por ejemplo, son 5 los que no tienen sellos. Entonces me voy a consultar por qué no tienen sello y pues debo esperar la respuesta adecuada, ¿verdad? Que diga pues que se le olvidó, pero los puede conseguir en el momento, los consiguen y pues se acabó el problema, ¿verdad? No todo lo vamos a trasladar como un hallazgo. Van a ser hallazgos aquellos elementos significativos que están impactando en el rendimiento, en los objetivos de la organización, el que usted considere que lo están haciendo. Entonces, en el seguimiento posterior a haber ya definido en un formato, en un informe, ¿verdad? Cuáles son los hallazgos encontrados, vamos a dar un seguimiento. Esto finalizando la auditoría, ¿verdad? Ya se entregó el informe, ¿verdad? A la alta dirección y dentro de este informe vamos a colocar que se le va a dar seguimiento a esas observaciones. En este caso, las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a corregir fallas detectadas, sino también a evitar su ocurrencia. En ese sentido, el seguimiento no se limita a la determinación de observaciones o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento a la organización, lo que hace posible la verificación de las acciones, facilitar al titular de la organización la toma de decisiones, constatar las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las recomendaciones. Es decir, acá no nos vamos a quedar solo, no solo ese es el trabajo, ¿verdad? Que identificamos que no hay formularios. Lo que vamos a tratar de constatar es de que se inicie
¿verdad? O se continúe utilizando los formularios, ¿verdad? Debidos para la gestión de los accesos, ¿verdad? Ahí pues realmente no tendríamos que revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos aportando en el informe? Entonces existe un cuadro de seguimiento en el que vamos a colocar, dependiendo, pues, ¿verdad? Un correlativo, el hallazgo que se identificó, en este caso, los formularios establecidos de manera oficial, ¿verdad? No son utilizados para gestión de accesos. La criticidad, la fecha de informe de auditoría, cuándo fue entregado el informe, el área, el responsable que ha quedado indicado, aquí tiene que ser responsable del área, ¿verdad? El que quedó de responsable para entregar o darle seguimiento a este hallazgo. La fecha propuesta de subsanación o compromiso y las acciones que se van a realizar, ¿verdad? A la revisión. Revisión semanal de los registros de accesos confrontados con los formularios de acceso al sistema. Y el estado, si él ha sido subsanado, si se pidió una prórroga y si no lo subsanó, dependiendo de la fecha de la fecha a la que se comprometieron, ¿verdad? Que es la fecha propuesta. Subsanada, pues sí, ¿verdad? Ya empezaron a utilizar el sistema, ¿verdad? Para gestión de accesos o se identificó que ya comenzaron a utilizar los formularios nuevamente. Prorrogada, ¿por qué? Prorrogada puede ser para aquellas elementos que no necesariamente son parte del control interno informático, es decir, que no están al alcance de la dirección de informática, ¿verdad? O del área auditada. Por ejemplo, podemos decir que uno de los hallazgos fue que no existe un manual de políticas aprobado, ¿verdad? O que no existe dentro del manual de políticas la concientización de la organización en general. Entonces, estos factores dependen de, de que usted elabore el plan y lo mande a aprobación, ¿verdad? A los diferentes las jefaturas o los directivos, pero ya no lo pueden aprobar ustedes. Si ya es una política organizacional, usted la construye en base a su conocimiento, pero la manda a aprobación para que sea el conocimiento de todo el mundo en la organización. Entonces, estos factores que posiblemente pueden tardar, usted considera que usted lo hace en una semana, 2 semanas, pero que me va a costar un mes, que me hagan todo el trámite de gestión, aprobación y divulgación de esa política, entonces me voy a tomar un mes y medio. Pero de repente ese mes y medio no fue suficiente porque se le tardó la aprobación y ya se le hicieron 2 meses y medio. Entonces ahí podemos colocar en el estado prorrogada para acciones o hallazgos que sean pues realmente que apliquen, ¿verdad? Y sin subsanar, pues realmente es ya colocar en un estado de seguimiento sin subsanar es algo grave, ¿verdad? Es una repercusión, debe haber una repercusión sobre el encargado, ¿verdad? O la persona a la que se le ha hecho el examen especial porque está indicando que se encontró un hallazgo y sin embargo sigue teniendo problemas, ¿verdad? Para solventarlo. Entonces, sería ese, les voy a mostrar el ejemplo que está en el aula para que se familiaricen. Es este. Es es la matriz que les enseñaba, ¿verdad? Aquí está una matriz en la del checklist, ¿verdad? En base a los dominios, si se fijan acá, es en base al dominio de COVID, ¿verdad? Del que nosotros nos vamos a auxiliar. Luego aparecen los diferentes elementos, ¿verdad? Preguntas que se pueden realizar. La matriz, ¿verdad? De riesgos en la que se debe identificar, pues, los tipos de plan de controles. Yo les voy a pedir que revisen bien este ejemplo de la matriz de riesgo, porque no estoy segura si esta o la otra semana vamos a empezar vamos a usar una herramienta en línea, les mencionaba,
en la que van a hacer grupo, yo le puedo dar las indicaciones y vamos a ir haciendo una especie como de torneos. Ustedes van a identificar en base a un problema, van a identificar amenazas, vulnerabilidades, ¿verdad? Y riesgo. También van a identificar los tipos de control, ¿verdad? Detectivo, preventivo y correctivo, y lo van a hacerlo, van a tener un competidor, ¿verdad? Un contrincante. Ese contrincante va a tratar de identificarles a ustedes si lo que ustedes están colocando es una amenaza, una vulnerabilidad, un riesgo, ¿sí? O si es un control preventivo, un control detectivo o un control correctivo. Entonces acá, en eso, en base al grupo que mayor puntaje obtenga, ese grupo pues va a ir teniendo ciertos puntos para el parcial, ¿verdad? Y sí quiero que le pongan a esto porque sí es un poquito más de material para el segundo y tercer parcial, entonces sí vamos a necesitar un poquito más de lectura, ¿verdad? Entonces esto nos va a servir para eso. La modalidad de este trabajo pues va a ser quiero ver, va a ser, yo les voy a indicar cómo nos vamos a ir turnando porque yo voy a ir supervisando, va a pasar igual una reunión como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Solamente que ahora pues en ese caso yo voy a estar de espectadora, ¿verdad? Yo voy a revisar cómo va a realizar la actividad y vamos a ir programando por grupos, ¿verdad? Cada cuándo cuándo le va a tocar, ¿verdad? Para que no afecte a nadie. Lo podemos hacer durante toda la semana. Recuerden que tenemos la discusión lunes y miércoles, pero teníamos un problema con las personas que se inscribieron el miércoles. Entonces no hay problema, podemos usar jueves o podemos usar el lunes si a la mayoría no le molesta y ustedes me van a mandar un enlace de la reunión. Cuando ya tengan el contrincante, me mandan el enlace de la reunión y todo eso va a quedar grabado, ¿verdad? Lo vamos a grabar y vamos a verificar y ahí vamos a ir descalificando o asignándole puntos al grupo que vaya avanzando. Entonces, me interesa que retomen este ejemplo y revisen la presentación de los riesgos, ¿verdad? Para que les quede claro que es una amenaza, que es una vulnerabilidad y podamos desarrollar de la mejor manera esta actividad. Luego, y también aparece acá el de la matriz de informe y de seguimiento. Aquí está el de informe, ¿verdad? Y acá está la matriz de seguimiento que también ustedes pueden revisar, ¿verdad? Con esto quiero ver, nos quedaríamos hasta acá, solamente que les voy a subir una presentación. Ya les subí una presentación, si gustan vayan revisándola, es el informe y seguimiento, es esta, que la vamos a ver el día martes. Son otros aspectos relacionados al informe que hay que tener en cuenta y un tema chiquitito que aparece por ahí que es el último de la unidad 2, que es la incidencia de la auditoría en la informática, ¿verdad? Entonces, nos quedaríamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. La evaluación de la semana pasada la hicieron todos, así que no hay ningún inconveniente con esa evaluación. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos quedaríamos hasta acá. Recuerden, el fin de semana les voy a estar subiendo las indicaciones para la tarea exaula y la actividad que van a hacer la otra semana, ¿verdad? Yo les voy a colocar ahí las indicaciones. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Feliz noche. Buenas noches.